Entre dos conjuntos se pueden establecer diferentes relaciones. En este tema veremos lo que son las correspondencias, el conjunto inicial, el conjunto final, el conjunto origen, el conjunto imagen y el criterio de formación de la correspondencia. En sucesivos apartados estudiaremos cómo se representan las correspondencias y su clasificación. La relación entre dos conjuntos se llama correspondencia. En ella se relacionan elementos del conjunto inicial y elementos del conjunto final. Además, en toda correspondencia existe un criterio de formación que nos indica la relación entre estos dos conjuntos. Todos estos conceptos nuevos los vamos a estudiar en este primer apartado. Ya has estudiado en un tema anterior el producto cartesiano de dos conjuntos. Relacionábamos todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro conjunto. Veamos ahora otra forma de relacionar dos conjuntos. En este caso, los conjuntos N y L. El conjunto N está formado por 4 nombres: Pedro, José, Juan y Luis. Los elementos del conjunto L son las letras P, J, T, O, E, S, M. Relacionamos los nombres del conjunto N con sus letras iniciales del conjunto L. Para indicar esta relación utilizamos flechas. Así, Pedro lo relacionamos con la letra P, José lo relacionamos con la letra J, Juan lo relacionamos con la letra J. De esta manera quedan relacionados los conjuntos N y L. No hay posibilidad de más flechas. Pero esta no es la única forma de relacionar estos dos conjuntos. Los elementos nombres del conjunto N vamos a relacionarlos ahora con su última letra del conjunto L. Pedro se relaciona con la letra O, José se relaciona con la letra E, Luis se relaciona con la letra S. Quedan así de nuevo relacionados los conjuntos N y L. Incluso podríamos establecer otras correspondencias. Fíjate bien, se llama correspondencia a cada una de las formas de relacionar dos conjuntos. Por lo tanto, los ejemplos anteriores son dos correspondencias distintas establecidas entre los conjuntos N y L. El conjunto M está formado por los 5 primeros meses del año: enero, febrero, marzo, abril y mayo. El conjunto D tiene 4 elementos: los números 28, 29, 30 y 31. Vamos a relacionar estos dos conjuntos, es decir, vamos a establecer una correspondencia entre los conjuntos M y D. Relacionamos cada mes con el número de días que tiene. El mes de enero tiene 31 días. Febrero tiene 28 días y 29 los años bisiestos. Marzo tiene 31 días. Abril tiene 30 días. Mayo tiene 31 días. Así hemos establecido una correspondencia entre los conjuntos M y D que relaciona cada mes con el número de días que tiene.
Vamos a relacionar el conjunto F formado por frutas con los elementos del conjunto C formado por colores, cada fruta con su color. La fresa se relaciona con el rojo. Las cerezas se relacionan con el rojo. La sandía se relaciona con el verde. La pera se relaciona con el verde. De esta forma hemos establecido una correspondencia entre los conjuntos F y C. Fíjate bien, en toda correspondencia entre dos conjuntos se llama conjunto inicial a aquel del cual salen las flechas. En esta correspondencia establecida entre los conjuntos F y C, el conjunto inicial es el conjunto F. ¿Y el conjunto C, cómo lo llamamos? Fíjate bien, se llama conjunto final a aquel conjunto al que llegan las flechas. El conjunto C es el conjunto final de esta correspondencia. Recuerda que entre dos conjuntos podemos establecer varias correspondencias diferentes. El conjunto G está formado por globos. 3 niños son los elementos del conjunto N. Vamos a establecer entre los dos conjuntos una correspondencia. A cada niño lo relacionamos con el globo que tiene el mismo color que el jersey que lleva puesto. ¿Cuál es el conjunto inicial de esta correspondencia? El conjunto inicial de esta correspondencia es el conjunto N, ya que es del que parten las flechas. El conjunto final de esta correspondencia es el conjunto G, pues a él llegan las flechas. Observa que siempre hemos de mirar la dirección de las flechas del conjunto que salen y al conjunto que llegan. El conjunto B está formado por 3 círculos, uno de color verde, otro de color rojo y otro de color azul. El conjunto V tiene 3 elementos, las palabras rojo, verde y gris. Vamos a establecer una correspondencia relacionando cada círculo con la palabra que expresa su color. El círculo verde con la palabra verde. El círculo rojo con la palabra rojo. En esta correspondencia, el conjunto B es el conjunto inicial, ya que de él salen las flechas de la correspondencia, y el conjunto V es el conjunto final. Observa que no están relacionados todos los elementos del conjunto inicial con todos los elementos del conjunto final. Podemos formar 2 nuevos conjuntos. El primero de ellos está formado por los elementos del conjunto inicial que están relacionados con elementos del conjunto final. Este conjunto le llamaremos conjunto origen. El segundo conjunto que creamos está formado por los elementos del conjunto final que tienen correspondencia con el conjunto origen. A este conjunto le llamaremos conjunto imagen. Los elementos del conjunto origen se llaman originales y los del conjunto imagen, imágenes.
El conjunto A tiene tres elementos, las palabras casa, libro y reloj. El conjunto L está formado por las letras vocales. Vamos a establecer una correspondencia relacionando cada palabra del conjunto A con su letra final del conjunto L. Observa que solo dos elementos del conjunto A están relacionados con dos elementos del conjunto L. Los elementos casa y libro forman el conjunto origen. Fíjate bien, el conjunto origen es un subconjunto del conjunto inicial, en este caso, un subconjunto del conjunto A. La letra O expresa al conjunto origen. Recuerda que llamamos subconjunto de un conjunto referencial cuando todos los elementos del subconjunto pertenecen al conjunto referencial. Los elementos del conjunto origen, casa y libro pertenecen al conjunto A. Por ello decimos que el conjunto origen es un subconjunto del conjunto A. Vamos ahora a fijarnos en el conjunto final, el conjunto L. A y O forman el conjunto imagen. Pues bien, el conjunto imagen es un subconjunto del conjunto final, en esta ocasión del conjunto L. La letra I nos indica el conjunto imagen. Es un subconjunto ya que todos sus elementos, A y O, son también elementos del conjunto L. Entre los conjuntos T y C podemos establecer una correspondencia relacionando las figuras que tengan el mismo color. Observa que en este caso todos los elementos del conjunto T están relacionados. Por lo tanto, el conjunto origen está formado por los tres elementos del conjunto T. También todos los elementos del conjunto final están relacionados. Por lo tanto, los tres círculos forman el conjunto imagen. En esta correspondencia, el conjunto origen coincide con el conjunto inicial. En este caso, el conjunto origen y el conjunto inicial son iguales. Lo expresamos con el signo igual colocado entre las letras que representan a los dos conjuntos. El conjunto imagen de esta correspondencia coincide con el conjunto final. El conjunto imagen es igual al conjunto C. Recuerda, el conjunto origen es un subconjunto del conjunto inicial que en algunos casos puede coincidir. El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto final que también puede coincidir con él. Entre los conjuntos C y P vamos a establecer una correspondencia. Cada capital la relacionamos con su país correspondiente. Madrid es capital de España. París es capital de Francia. Moscú es capital de Rusia. El conjunto inicial de esta correspondencia es el conjunto C. Fíjate que en este caso el conjunto origen es un subconjunto del conjunto inicial. El conjunto final es el conjunto P. El conjunto imagen es un subconjunto del conjunto P. Observa que esta correspondencia podemos indicarla por medio de la expresión
ser capital D. Fíjate bien, en toda correspondencia entre dos conjuntos existe un criterio de formación de la correspondencia que expresa la relación entre los elementos de ambos conjuntos. El criterio de formación de la correspondencia entre los conjuntos C y P es ser capital D. Dados los conjuntos H y N, vamos a establecer una correspondencia. El criterio de formación de esta correspondencia es ser casa D. Fíjate bien, el criterio de formación de una correspondencia se representa por una letra minúscula cualquiera. Esta letra da nombre a la correspondencia. El criterio de esta correspondencia lo representamos por la letra M. Vamos a trazar las flechas correspondientes. El conjunto H es el conjunto inicial y origen de esta correspondencia, ya que en este caso coinciden. El conjunto N es el conjunto final e imagen, pues todos los elementos del conjunto imagen son también todos los elementos del conjunto final. La correspondencia M es, por lo tanto, la establecida entre los conjuntos H y N. Observa estos dos conjuntos, G y P. Entre ellos vamos a establecer una correspondencia. El criterio de esta correspondencia es del mismo color que. El conjunto inicial de esta correspondencia es el conjunto G, ya que de él salen las flechas. Pero observa que también podemos establecer esta misma correspondencia tomando el conjunto P como conjunto inicial. En este caso la representamos con una flecha intermitente. Fíjate que para establecer una única y determinada correspondencia entre dos conjuntos, tenemos que conocer cuál es el conjunto inicial, cuál es el conjunto final y cuál es el criterio de formación. Vamos a fijarnos en la correspondencia tomando el conjunto G como conjunto inicial. Fíjate bien, una correspondencia ya establecida entre dos conjuntos se indica por una flecha que va desde la letra que representa el conjunto inicial a la letra que representa al conjunto final, colocando sobre dicha flecha la letra minúscula que da nombre a la correspondencia. La correspondencia C está establecida entre el conjunto inicial G y el conjunto final P. Se lee correspondencia C de G en P. Recuerda que la letra que da nombre a la correspondencia es siempre una letra minúscula. El conjunto A está formado por una mariposa, una mariquita, un pez y un pollito. El conjunto B tiene también como elementos una mariquita, una mariposa y un pez. Entre los dos conjuntos se establece la correspondencia F. El criterio de esta correspondencia F es ser igual que. Tomaremos el conjunto A como conjunto inicial. Los elementos se relacionan por medio de flechas que salen del conjunto inicial y llegan al conjunto final. Veamos cómo se indica esta correspondencia. Para que esta expresión esté completa, es necesario colocar sobre la flecha la letra que da nombre a la correspondencia.
Esta expresión se lee correspondencia F de A en B. No olvides que la letra que nombra una correspondencia es una letra minúscula. Se llama correspondencia a cada una de las formas posibles de relacionar dos conjuntos. En toda correspondencia entre dos conjuntos se denomina conjunto inicial al conjunto del cual salen las flechas y conjunto final al cual llegan las flechas. El conjunto origen está formado por los elementos del conjunto inicial que están relacionados con elementos del conjunto final. El conjunto imagen está formado por los elementos del conjunto final que tienen correspondencia con el conjunto origen. El criterio de formación de una correspondencia es la expresión que relaciona los elementos de ambos conjuntos. Se representa por una letra minúscula cualquiera. Esta letra da nombre a la correspondencia. Para poder establecer una correspondencia determinada, debemos conocer con seguridad cuál es el conjunto inicial, el conjunto final y el criterio de formación. Una correspondencia establecida entre dos conjuntos se indica por una flecha que va desde la letra que representa al conjunto inicial a la letra que representa al conjunto final, colocando sobre ella la letra que da nombre a la correspondencia. Hasta ahora hemos representado las correspondencias por medio de flechas entre los elementos relacionados, pero no solo existe esta forma de representación. Puedes hacerlo por medio de la tabla cartesiana, el diagrama cartesiano y el grafo. Además, en este segundo apartado, vamos a estudiar un tipo de correspondencia nueva para nosotros, la correspondencia inversa. Ya verás cómo todos estos conceptos te resultarán muy sencillos. Ya sabemos lo que es una correspondencia y lo que precisas para poder definirla. Veamos de qué maneras se puede representar una correspondencia. Hasta ahora hemos representado todas las correspondencias utilizando un tipo de diagrama. Este diagrama se llama diagrama de flechas. La correspondencia F de A en C tiene como criterio de formación ser la casa D. Vamos a representarla. En el diagrama de flechas, la relación entre los elementos de los conjuntos se indica mediante una flecha. Este es el diagrama de flechas de la correspondencia F de A en C. Es una de las formas de representación de una correspondencia. Entre el conjunto F y el conjunto C vamos a establecer una correspondencia, es decir, una relación. Vamos a tomar el conjunto F como conjunto inicial. Por lo tanto, el conjunto C es el conjunto final.
Recuerda que para poder establecer una correspondencia no es suficiente con conocer los conjuntos inicial y final, sino que es necesario el criterio de formación. En este caso, el criterio de formación de la correspondencia es ser del mismo color. Nombraremos esta correspondencia H, correspondencia H. Los elementos de estos conjuntos los relacionamos mediante una flecha que siempre sale del conjunto inicial y llega hasta el conjunto final. Para indicar esta correspondencia utilizamos la siguiente expresión. Correspondencia H de F en C. La correspondencia H la hemos representado por un diagrama de flechas. Los conjuntos A y B están representados entre llaves. Entre estos dos conjuntos vamos a establecer una correspondencia. Esta correspondencia, que representaremos con la letra C, tiene como criterio de formación ser de color. Cuando estudiaste el producto cartesiano, viste que una de sus representaciones es el diagrama cartesiano. Pues bien, las correspondencias también pueden representarse por medio de diagramas cartesianos. Esto es lo que haremos con la correspondencia C de A en B. Colocamos los elementos del primer conjunto en la parte inferior de la cuadrícula, de izquierda a derecha, y los elementos del segundo conjunto en vertical a la izquierda, de abajo a arriba. A continuación, señalamos con un punto los elementos que se relacionan. Así, la pelota se relaciona con la palabra rojo, pues es de ese color. Pero también es de color azul y verde, por lo tanto, se relaciona con las palabras azul y verde. El rectángulo es de color rojo. El triángulo es de color azul. Observa los 5 puntos obtenidos. Estos 5 puntos representan la correspondencia C de A en B. Este tipo de representación de correspondencias se llama diagrama cartesiano. Recuerda que ya conocías este tipo de representación, pues las estudiaste con el producto cartesiano. El conjunto M está representado entre llaves. Sus elementos son las 7 notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. También el conjunto V está representado entre llaves. Las vocales son sus 5 elementos. Establecemos la correspondencia F de M en V y tiene como criterio contiene la vocal. Esta correspondencia la vamos a representar utilizando una tabla cartesiana. En la tabla cartesiana utilizamos una cuadrícula en su representación. Los elementos del conjunto inicial se colocan en la parte inferior de la cuadrícula, de izquierda a derecha. Los elementos del conjunto final se colocan en la parte lateral de la cuadrícula, de abajo a arriba. Cada par ordenado está representado por una cruz. La primera componente del conjunto inicial y la segunda su imagen. Vamos a señalarlos. Do, O. Re, E. Mi, I.
fa, a, sol, o, la, a, si, i. Estos 7 pares ordenados representan la correspondencia F de M en V mediante una tabla cartesiana. Observa estos dos conjuntos. Entre ellos hemos establecido la correspondencia S de N en P, cuyo criterio de formación es ser el doble de. Está representada por un diagrama de flechas. Veamos qué pares ordenados salen de esta correspondencia. 2, 1, 4, 2, 6, 3. Ya sabes que cada par ordenado está formado la primera componente por un elemento del conjunto inicial y la segunda por el conjunto final. Fíjate bien, se llama grafo de una correspondencia al conjunto de pares ordenados que surgen de dicha correspondencia. Por lo tanto, el conjunto G es el grafo de la correspondencia S de N en P. El grafo de una correspondencia se representa entre llaves. Se suele nombrar con una G mayúscula. Recuerda que el conjunto G es el grafo de la correspondencia, es decir, el conjunto de pares ordenados que surgen de dicha correspondencia. ¿Recuerdas qué es el conjunto producto cartesiano de dos conjuntos? Es el conjunto formado por todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece al primer conjunto y cuya segunda componente pertenece al segundo conjunto. En este diagrama de flechas hemos representado el conjunto producto cartesiano F por N. Pero también podemos representar este conjunto producto cartesiano entre llaves. Para ello se escriben los pares ordenados entre dos llaves. Pero entre estos dos conjuntos se puede establecer también una correspondencia. Por ejemplo, la correspondencia G de F en N, cuyo criterio de formación es tener el número de lados. Vamos a representar el grafo de esta correspondencia. Ya sabes que el grafo de una correspondencia es el conjunto de pares ordenados que surgen de dicha correspondencia. Fíjate en los elementos del grafo de la correspondencia G. Observa que tanto el par ordenado triángulo 3 como el cuadrado 4 pertenecen al conjunto producto cartesiano F por N, es decir, todos los elementos del grafo pertenecen al conjunto F por N. Pues bien, el grafo de una correspondencia entre dos conjuntos es un subconjunto del producto cartesiano de los dos conjuntos. En este caso, el grafo de la correspondencia G de F en N es un subconjunto del conjunto producto cartesiano F por N. En general, toda correspondencia entre dos conjuntos A y B, al ser pares ordenados cuya primera componente corresponde al A y la segunda componente al B, es siempre un subconjunto del producto cartesiano A por B.
Entre los conjuntos n y d se establece la correspondencia L de n en d, cuyo criterio de formación es la expresión es una letra D. El conjunto inicial de esta correspondencia es el conjunto n. El conjunto D es el conjunto final de la correspondencia. De esta manera indicamos la correspondencia L de n en D. Pero veamos otra correspondencia establecida entre estos dos conjuntos. Se trata de la correspondencia L', cuyo criterio de formación es la expresión contiene la letra. El conjunto inicial es el conjunto D. El conjunto final es el conjunto N. Los elementos están relacionados por medio de flechas. Utilizamos esta expresión para indicar la correspondencia L' de D en N. Fíjate en las dos correspondencias obtenidas. Observa que al cambiar el sentido de las flechas se obtiene otra correspondencia, L'. Esta nueva correspondencia se llama correspondencia inversa o recíproca. Fíjate bien, los conjuntos inicial y final de una correspondencia son, respectivamente, los conjuntos final e inicial de la correspondencia inversa. Observa esta correspondencia establecida entre los conjuntos A y B. La correspondencia D de A en B, ¿qué criterio de formación tiene? El criterio de formación de la correspondencia D es ser la mitad D. La correspondencia inversa D' tiene como conjunto inicial el conjunto B, es decir, se trata de la correspondencia D' de B en A. ¿Cuál es el criterio de esta nueva correspondencia? El criterio de formación de la correspondencia D' es ser el doble D. La correspondencia D' es la correspondencia inversa o recíproca de la correspondencia D. Vamos a observar algunas características de esta correspondencia inversa. La primera de las características es que la correspondencia inversa se nombra con la misma letra acompañada de una comita que se lee prima. El criterio de formación de una correspondencia y su inversa son distintos. Las dos correspondencias tienen invertido el sentido de las flechas. Por último, los conjuntos inicial y final los tienen cambiados. No olvides estas cuatro características de una correspondencia inversa. Una correspondencia puede representarse por un diagrama de flechas, por un diagrama cartesiano, por la tabla cartesiana y por su grafo. Se llama grafo de una correspondencia al conjunto de pares ordenados que surgen de dicha correspondencia. Se puede representar por un diagrama de Venn o entre llaves. Para que la correspondencia representada por su grafo quede bien definida,
deben acompañarle los conjuntos inicial y final representados de alguna forma, entre llaves o en diagrama de Venn. El grafo de una correspondencia entre dos conjuntos es un subconjunto del conjunto producto cartesiano de los dos conjuntos. Dada una correspondencia H, se llama correspondencia inversa o recíproca H' a aquella correspondencia cuyos conjuntos inicial y final son respectivamente el final e inicial de la H. Su criterio de formación es distinto y las flechas tienen sentido inverso. Ya hemos estudiado lo que son las correspondencias y cómo representarlas. Nos falta estudiar cómo se clasifican las correspondencias: unívoca, no unívoca, biunívoca y no biunívoca. También la aplicación es un caso de correspondencia que se clasifica en inyectiva, exhaustiva y biyectiva. Los elementos del conjunto F son un cuadrado rojo, un triángulo azul, un pentágono verde y un círculo azul. Entre este conjunto y el conjunto M, cuyos elementos son un cuadrado azul, un triángulo verde y un pentágono rojo, se establece una correspondencia. La correspondencia G, cuyo criterio es tener la misma forma. La representamos por medio de un diagrama de flechas. Observa la correspondencia. Fíjate bien, una correspondencia es unívoca cuando de cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha, o no sale ninguna de alguno de los elementos, o lo que es lo mismo, a lo máximo sale una sola flecha. Observa el conjunto inicial, el conjunto F. Del cuadrado, del triángulo y del pentágono sale una sola flecha. Del círculo no sale ninguna flecha. Por lo tanto, la correspondencia G es una correspondencia unívoca. La correspondencia H tiene como criterio de formación ser la nación a la que pertenece. Esta correspondencia no es unívoca, ya que del elemento España del conjunto inicial sale más de una flecha. Pues bien, se llama correspondencia no unívoca a una correspondencia de la cual salen más de una flecha de alguno de los elementos del conjunto inicial. La correspondencia H de N en C es una correspondencia no unívoca. La correspondencia S es unívoca. Su criterio es tener la misma forma. Veamos qué ocurre con la correspondencia inversa, S'. Su criterio es ser figura de igual forma que. La correspondencia S' es también unívoca. Pues bien, si una correspondencia es unívoca y su inversa también es unívoca, se dice que dicha correspondencia es biunívoca. Por lo tanto, la correspondencia S de O en F es biunívoca.
Observa esta correspondencia. Es una correspondencia unívoca. Veamos cuál es la correspondencia inversa. Vamos a representarla también en este diagrama de flechas. Esta nueva correspondencia, la correspondencia inversa, no es unívoca, ya que de uno de los elementos del conjunto inicial salen dos flechas. Pues bien, si una correspondencia es unívoca y su inversa no es unívoca, se dice que dicha correspondencia es no biunívoca. La correspondencia entre los conjuntos E y G es no biunívoca. Para simplificar los diagramas, vamos a representar los elementos de los conjuntos con cruces y puntos. Con este diagrama de flechas hemos representado una correspondencia unívoca. Si le añadimos esta flecha, obtenemos una nueva correspondencia entre los conjuntos A y B que no es unívoca. Recuerda que utilizamos cruces y puntos para simplificar los diagramas. Vamos a observar con atención estas dos correspondencias y vamos a analizar qué tipo de correspondencia son. Primero, observa la correspondencia de la izquierda. Unívoca, no unívoca, biunívoca, no biunívoca. Señalamos solamente los que son ciertos. Esta correspondencia es unívoca y no biunívoca. Fíjate ahora en la correspondencia de la derecha. Observa que tanto esta correspondencia como su inversa son unívocas. Por lo tanto, esta correspondencia es unívoca y biunívoca. Ya sabes que una correspondencia es unívoca cuando de cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha o no sale ninguna flecha de alguno de ellos. Observa que en esta correspondencia unívoca, de uno de los elementos del conjunto inicial no sale ninguna flecha. Veamos qué ocurre si dibujamos esta flecha en el diagrama. Esta nueva correspondencia es también unívoca, pues de todos los elementos sale una sola flecha. Llamamos aplicación entre dos conjuntos a una correspondencia en la que a todos los elementos del conjunto inicial les corresponden una sola imagen del conjunto final. Esta correspondencia es una aplicación ya que de todos los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. Observa que en esta aplicación el conjunto inicial coincide con el conjunto origen. Esta condición debe cumplirse en toda aplicación. Fíjate en esta correspondencia. Se trata de una aplicación ya que a todos los elementos del conjunto inicial les corresponde una sola imagen del conjunto final. También comprobamos que se cumple la condición que hemos indicado anteriormente, es decir, que el conjunto inicial coincide con el conjunto origen. Vamos a observar más detenidamente ahora el conjunto final. Uno de los elementos del conjunto final no es imagen de ningún elemento del conjunto origen. Es decir, el conjunto final no coincide con el conjunto imagen. Por lo tanto, en una aplicación, el conjunto final no tiene por qué coincidir con el conjunto imagen. Veamos otro ejemplo de aplicación. En esta ocasión, un elemento del conjunto final es imagen de dos elementos del conjunto inicial.
pero esta correspondencia es aplicación, ya que todos los elementos del conjunto inicial u origen tienen una sola imagen. Observa estas dos correspondencias. ¿Son aplicaciones? La correspondencia de la izquierda es una aplicación, pues de cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. En cambio, la correspondencia de la derecha no es aplicación, pues de uno de los elementos del conjunto inicial salen dos flechas. Ahora que hemos visto varios ejemplos de aplicaciones, vamos a clasificarlas. Observa que en esta aplicación los elementos del conjunto final que son imagen lo son solo de un elemento del conjunto inicial. Pues bien, una aplicación es inyectiva cuando todo elemento del conjunto final que es imagen lo es solo de un elemento del conjunto inicial. O lo que es lo mismo, a todos los elementos del conjunto final les llega a lo máximo una flecha. Así la aplicación entre los conjuntos A y B es una aplicación inyectiva. La aplicación establecida entre los conjuntos F y C está representada por un diagrama de flechas. Observa que todos los elementos del conjunto final son imagen de algún elemento del conjunto inicial. Fíjate bien, llamamos aplicación exhaustiva cuando todos los elementos del conjunto final son elementos imagen, es decir, cuando el conjunto final coincide con el conjunto imagen. O lo que es lo mismo, a todos los elementos del conjunto final llega a lo mínimo una flecha. La aplicación entre los conjuntos F y C es una aplicación exhaustiva. De todos los elementos del conjunto R sale una flecha, es decir, de cada elemento del conjunto inicial sale una flecha. Esto nos indica que la correspondencia H es una aplicación. Ahora vamos a ver si la correspondencia inversa es también una aplicación. En la correspondencia H' sale una sola flecha de todos los elementos del conjunto inicial. Es por tanto también una aplicación. Fíjate bien, una correspondencia es aplicación biyectiva o biyección cuando su correspondencia inversa es también aplicación. La correspondencia H es una aplicación biyectiva o biyección. También podemos decir que una aplicación es biyectiva cuando es inyectiva y exhaustiva a la vez. La aplicación H es inyectiva ya que los elementos imagen lo son solamente de un elemento del conjunto inicial. También es exhaustiva, pues todos los elementos del conjunto final son imagen. El conjunto final y el conjunto imagen coinciden. Comprobamos de otra forma que la aplicación H es biyectiva. En la práctica, para saber si entre dos conjuntos hay establecida una biyección, nos basta con fijarnos en los conjuntos inicial y final.
En el conjunto inicial, porque de cada uno de los elementos de este conjunto debe salir una sola flecha. En el conjunto final, pues a cada uno de los elementos de este conjunto debe llegar una sola flecha. Fijándonos en estos aspectos, ¿qué podemos decir de esta correspondencia? Esta correspondencia es una aplicación biyectiva. Observa estas dos correspondencias. En los dos casos se trata de aplicaciones. Pero, ¿qué clase de aplicación? Piénsalo bien y clasifícalas. La aplicación de la izquierda es inyectiva, ya que los elementos imágenes lo son solamente de un elemento del conjunto inicial. La aplicación de la derecha es exhaustiva, pues el conjunto imagen coincide con el conjunto final. Una correspondencia es unívoca cuando de cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una flecha o no sale ninguna de alguno de ellos, o lo que es lo mismo, sale a lo máximo una flecha. Si una correspondencia es unívoca y su inversa también es unívoca, dicha correspondencia es biunívoca. Una correspondencia es aplicación si de todos y cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. Una aplicación es inyectiva cuando todo elemento del conjunto final, que es imagen de un elemento del conjunto inicial, lo es solo de un elemento. Una aplicación es exhaustiva cuando todos los elementos del conjunto final son elementos imagen, cuando el conjunto final y el conjunto imagen coinciden. Una aplicación es biyectiva cuando es inyectiva y exhaustiva a la vez.